La semana pasada compartimos la primera parte de un interesantísimo diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la historiadora, socióloga, investigadora y, como a ella misma le gusta destacar, feminista Dora Barrancos. Hoy les presentamos la continuidad de esta charla sobre temas como la lucha y el arduo camino hacia la igualdad de género, la violencia sexista, qué son las escuelas populares de género en la Argentina y sobre el peronismo y la figura de Evita desde una mirada feminista. Bienvenidos a un nuevo programa de 40 minutos. Un disparador del por qué sos feminista tuvo que ver también con un tema de violencia de género y de evolución de la sociedad. A ver, contalo vos, pero... Sí, lo he contado muchas veces, sí, pero tal vez no voy a aburrir a los oyentes porque sé que siempre se encuentra algo muy interesante en ese despertar mío. Yo era una justiciera nata, es decir, desde que tengo uso de razón he andado blandiendo la idea de una justicia determinada, la equidad, etc. De modo que, pero cuando era joven, mis comportamientos políticos tenían mucho que ver con la reforma integral social de esta sociedad y luego, por añadidura, vendrían los derechos de las mujeres. No estaba antenada para mis derechos propios. Cuando llegué a Brasil fue notable, yo tenía muchas amigas feministas que hablaban conmigo descontando que yo era feminista, pero en realidad desperté al feminismo a propósito de la muerte de una muchacha bellísima, que era una joven society muy destacada, de esas que son tapas de revistas, cuya pareja la había ultimado a tiros en la playa de Bucios. Fue una situación, digamos así, desbordante por quien era la víctima y por quien era el homicida, que era una figura, un playboy paulista. Y ahí veo, se venía ya el juicio, y veo por televisión que una entrevistadora le dice al abogado que había tomado la defensa del homicida, que era uno de los penalistas de mayor proyección en Brasil. Era uno de los penalistas así top. Más reconocido. Entonces la joven le pregunta cómo iba a encarar la cuestión de la defensa del homicida. Y este señor, más o menos sacudiéndose con mucha liviandad de toda su humanidad, dijo muy sencillo: legítima defensa del honor. Para mí eso fue un sacudón tan enorme que reverberó durante mucho tiempo. Y bueno, y ahí comencé a actuar, primero de manera, yo diría, periférica. Había trabajos que se hacían en algunas favelas. Y era, perdóname, Dora, el honor del hombre y el honor instalado en la sociedad como categoría. Y que la prenda del honor es el cuerpo femenino. Claro. El cuerpo femenino está bajo caución en el orden jurídico. Y como vos sos abogada, sabés muy bien. Está bajo caución. Entonces, hay muchos honores, pero el honor que mancilla verdaderamente a la humanidad masculina es el deshonor que produce la liviandad de la cónyuge, de la compañera. Entonces, eso es como, digamos, ya lo había dicho un gran sociólogo a inicios del siglo XX, Simmel, que decía, es como un papel completamente, mancillado. Ese honor no se recupera. Los varones pueden recuperar el honor. Perdiste una casa, qué deshonor. Perdiste a los caballos, los bienes. Pero en realidad no se compadece con el significado extraordinario del cuerpo femenino en orden a el incumplimiento de la marca patriarcal. Entonces, porque hay ahí un deseo patrimonial. ¿Cuántas letras de tango que hay? El deseo patrimonial, obviamente. Digamos, en nuestros códigos implicaban nada menos que la autorización patrimonial sobre los cuerpos femeninos de los varones. Yo quiero trabajar todavía cómo trataba nuestro viejo Código Penal, en donde en realidad, bien pensado, el viejo Código Penal, que se modifica en 1921, autoriza
el homicidio de la mujer, por causa del deshonor. Claro. Porque estos tipos con cuchilladas, etcétera, etcétera, luego van a ser juzgados y hay ahí una atenuante que es, bueno, ella lo deshonró. Entonces el Estado era un mandante del homicidio. Claro. De ahí que cuando se nos propone, se aumentó gravemente la violencia, yo siempre digo, atención, atención, porque la violencia descomunal del pasado, autorizante del Estado, en realidad no se compadece con las circunstancias del presente. Claro. Hay que pensar en esto. Yo creo que el cambio de agenda de las feministas en los años 50, 60, su enorme proyección internacional hizo de la cuestión de la violencia una centralidad en la agencia que ya no abandonamos. Claro. Y sobre todo, yo creo que al inicio estaba la sexualidad, la violencia perpetrada en orden a la sexualidad, los crímenes sexuales. Esto fue muy, muy importante, fue una de las primeras reacciones, creo, en torno de la solicitud de punición. Debo decir que las feministas pensamos claramente que no vamos a modificar el orden patriarcal, siempre lo digo, entonces aprovecho, con el Código Penal en la mano. Claro. ¿No? No es el Código Penal, es decir, no es la mera punición, no es la mera sostenibilidad de actos judiciales lo que va a resolver, va a finiquitar la larga hazaña patriarcal. Lo que va a modificar eso es un cambio radical de actitudes, de conductas, para lo cual hay que prevenir. Y estamos muy, muy lejos de acciones concatenadas, sostenidas, rigurosas y con inversión del Estado para prevenir la violencia. Vos vas a estar en un encuentro en una escuela popular de género. ¿Qué es la Escuela Popular de Género? Es un instituto muy formidable que fue creado durante la gestión anterior y se tratan de desarrollos en general pactados entre el Consejo Nacional de las Mujeres y generalmente ha sido con las universidades. En algunos lugares esos acuerdos no pudieron hacerse y entonces estas escuelas germinan en otras, digamos, con otros locus. Pero a mí me es muy simpática la tarea de visitarlas. Es una tarea docente la tuya. Una gran tarea y después derrama eso en organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que derrama en condiciones de, o en movimientos sociales, ¿no? Sí, derrama en condiciones de mayor criticidad, de mayor reflexión, de mayor conciencia. Mayor pensamiento crítico, que es mayor pensamiento crítico, aumenta la sinergia social en torno de la cuestión democrática, de la convivencia democrática. Y esas escuelas reciben mujeres, pero reciben muchísimos varones y reciben muchísimas personas que se identifican con alguno de los aspectos de lo que llamamos de manera económica trans, ¿no? Entonces, la verdad es que yo he visto circunstancias de enorme conmoción. Muchísima gente que ha despertado, que se ha entonado, que sabe que tiene que pelear por estos derechos de una manera solidaria con otras, que no se puede conseguir una sinergia colectiva, sin sinergia colectiva no hay avance en materia de derechos, que no se trata de la mera situación personal, en fin. Tenemos una gran experiencia en materia de estas escuelas a lo largo del país. La Fundación Observatorio de Responsabilidad Social cuenta con un área de género que desde hace 2 años viene realizando una importante labor. Sobre los propósitos y la actividad de este espacio hablamos con su coordinadora Olivia Sokol. Desde el año 2015 nosotros trabajamos, surge como la preocupación de la presidenta de la Fundación, Alessandra Minichelli, que empieza a observar, esta situación, la problemática de las mujeres en la Argentina, que incluso tiene, su máxima expresión en el 2015 fue la marcha de Ni Una Menos. Entonces, el área de género surge en la Fundación con esa preocupación y en realidad con el fin de aportar valor a las acciones de responsabilidad social de distintas organizaciones desde el Estado y todos los actores que involucra, el ecosistema de responsabilidad social.
En ese sentido, desde ese año, desde el 2015, que comenzamos a trabajar en la investigación y recopilación de información estadística, especialmente sobre la situación de las mujeres en Argentina, pero enfocándonos particularmente en 3 áreas importantes de la autonomía de las mujeres, como son la autonomía económica, física y en la toma de decisiones. Y en ese sentido, nosotros desde la Fundación estamos trabajando con algo que son indicadores, ¿no? Los indicadores, en general, lo que nos permiten es medir determinados fenómenos. En este caso, particularmente, estamos trabajando con indicadores de género, algunos que están más orientados a lo general, si se quiere, a un nivel país, a un nivel municipal, y otros que están orientados a organizaciones, ¿sí? La idea con los indicadores es que, además de estar midiendo un fenómeno, ¿no? Ese fenómeno, la idea es medirlo en el tiempo y con los resultados que te dé la medición de ese fenómeno, accionar, digamos, tomar acciones concretas para, digamos, eliminar ese problema. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Mario Ishi, intendente de José Cepaz. Habla sobre la energía y la estrategia para transformar el territorio, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, los objetivos de desarrollo sostenible y la importancia de la RST2. Además, agenda internacional de RS y prosumidores, la nueva fuerza de los consumidores. Como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Peronismo y feminismo y la figura excepcional de Evita son algunos de los temas de la continuidad de este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y la historiadora, socióloga y académica Dora Barrancos. Dora, contanos dónde estabas vos en el 55. Yo era una adolescente de familia muy antiperonista, aunque indico con marcas, a ver, no sobre exagerado el tono gorila, para nada. Mi padre era una persona que sobre todo entendía que había que tener acuerdos. De hecho, él adhirió luego al frondicismo. ¿Fue desarrollista tu papá? Mi papá adhirió al frondicismo por esta cuestión. Bueno, finalmente tenemos que tener un grado de acuerdo con las fuerzas peronistas. Y yo era una adolescente y me acuerdo que me pusieron muy en el tono de la reivindicación en ese famoso momento. Pero les cuento, siempre he contado algo, que yo tenía muchas colegas, muchos compañeros, muchas compañeras peronistas. Y para mí, no sé si tantas veces lo he dicho, fue completamente consternador que mientras yo estaba festejando la caída del tirano, esos mis amigos sufrían. Y bueno, pude hacer yo diría una relectura unos años después. Yo creo que fui convertida, lo he dicho hace poco, la lectura de Operación Masacre para mí fue un significado enorme. Claro. Y comprender, eso sí, comprendí ya ahí, ¿no?, en esos años adolescentes, el significado disímil de la actitud por la justicia, la equidad, el reconocimiento, ¿no?, en lo que llamamos sistema progresivo de ideas y lo que era el sistema reaccionario de ideas. Entonces yo dije que tuve una brújula. Había que estar pisar la baldosa antirreaccionaria. Y bueno, yo comencé haciendo política primero militante en el socialismo de vanguardia, y luego íbamos a las villas, y en las villas había una fórmula que fue notable para la recapitulación de esos sentidos de la militancia. Por ejemplo, cuando íbamos y llevábamos nuestro ideario, y en fin, todas nuestras manifestaciones acerca de la transformación social, la gente solía decirnos, pero eso es el peronismo. Con lo cual ustedes pueden pensar bien que se trató de un acto muy económico, de integración de los sentidos, que
de algún modo, digamos, caracterizó a toda mi generación. Y de peronista, después te enrolaste en el Frente Grande cuando te tocó ser legisladora, primer legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de la Constitución del 94. Sí, justamente en las luchas contra el menemismo, en la lucha contra ese despojo monstruoso, fue ahí, ¿no? Yo me incorporé muy tempranamente a la cuestión de, bueno, que planteaba el Grupo de los 8 y demás. Si alguna vez se hace alguna historia de esto, lamentablemente fue una historia evanescente, ¿no? De rápida congestión, se fumó, fue una fuerza que implodió, lamentablemente, por su desacierto, finalmente, de ligazón. De conducción también. Y de ligazón con la alianza que fue. Claro. En fin, de modo que sí, con durísimas luchas internas. Yo siempre era muy crítica. Contestataria. Muy contestataria, me desapegaba completamente de los ritos de la adhesión subalterna. Si hay algo que no puedo hacer, es, a menudo me lo repito, ¿no? Yo estoy en las antípodas de la servidumbre voluntaria. En fin, siempre he contestado con todas mis vísceras, ¿no? Digamos, la imposición de principios que yo no compartía y me sigo manifestando. Y en realidad, como legisladora de la ciudad, también tuviste una postura muy clara en relación al Código de Convivencia Urbano, ¿no? Absolutamente. Y fue algo que... Fue una marca que se ha analizado, éramos solamente 4 diputados, 3 diputados, eran 4 diputados, 2 y 2, que nos, digamos, opusimos a la famosa reforma del artículo 71 en lo que era en aquel momento el Código de Convivencia, y yo ahí inicié una larga amistad y una larga adhesión con las figuras, yo diría, más notables que hemos tenido en materia de derechos de las personas trans. No voy a mencionar especialmente a alguien que nos dejó el año pasado y que es muy dramático haberla perdido, Loana Berkins. Yo me torné muy amiga y aprendí el ideal feminista de Loana como una propulsión de toda su notable refijación de los sentidos de la dignidad. Contanos, hablando de género, y ya que estamos reflexionando sobre esto, tu planteo sobre la excepcionalidad de Evita en ese momento histórico tan particular. Y sí, yo creo que ella fue una figura excepcional en muchísimos sentidos. Fue excepcional porque se trata de una muchacha que viene del campo, de una familia que tenía problemas de constitutividad, como ya lo sabemos, y que se hace una vida en Buenos Aires que es ya en sí mismo toda una epopeya. Además, no es como se dice, una muchacha que era de segunda o tercera categoría. Evita tenía algunas tapas de las revistas de divulgación de todo lo que pasaba en, digamos, como lo que era antes la celebrity, ¿no?, del panorama de la actuación. Y ella me parece que tiene un registro muy notable de la propia excepcionalidad. Yo creo que Evita, se da cuenta de que hay ahí algo que le está pasando a ella y que lo tiene que convertir en un magma muy excedente. Eso es notable. Y luego la intuición política de Evita, una esponja, una capacidad de absorción. En fin, en materia de feminismo rezaba la cartilla de General Perón, que seguramente tenía muchas prevenciones a la cuestión del feminismo. Por otra parte, el feminismo no era simpático al peronismo, salvo algunas figuras que... Tampoco socialmente estaba tan enraizado como lo está hoy. Además, ¿no? había, esto es tema para otra charla, había habido una cierta, yo diría, un cierto achicamiento en los años 30 de la forja del feminismo por muchas razones. Las mujeres muy progresistas estaban muy ocupadas en la cuestión de los totalitarismos, la Guerra Civil Española, por ejemplo. Claro. De modo que Evita es toda una excepcionalidad y también ese modo en que se consumió. Hace poco leí
unas memorias que la verdad se me habían pasado. Debo agradecer a un querido colega de Córdoba, las de Paco Jamandreu. Increíble, porque son unas memorias de los años 70. Y tiene una, digamos, manifestación de enorme cordialidad con Evita. Y él piensa que había como dos Evitas, ¿no? Una Evita que era aquella Evita, ¿no? Aquella Evita un poco doméstica, aquella Evita contenida, no tenía nada para nada, se podían observar en ella los atributos de, qué sé yo, vanidades, y la otra Evita que era energúmena. Efectivamente, hay como una bisagra de Evita que la constituye en un ser excepcional, que tiene una capacidad para incorporar, inclusive aunque ella estudiaba los discursos, sin duda, hay una cantidad de discursos de Evita que son completamente espontáneos. Ella tenía ahí, me parece que usó muy bien su capacidad actoral, su capacidad, yo creo, lo he dicho a veces, ¿no? Había probablemente, en la suerte de excepcionalidad con que se pensaba, también estaba la marca de un ser llamado al heroísmo. ¿Por qué no? Y además, digamos, su culminación tan tremenda, ¿no? Su vida terminada con 33 años, pueden llevarnos a pensar que también tenía una intuición sobre el límite en que tenía su vitalismo. Claro, y también de entender el momento histórico-político, porque antes estábamos conversando que si bien el quiebre de la sociedad de beneficencia es anterior al peronismo, ella supo interpretar qué se debía hacer o cuál era la continuidad natural del corte de la sociedad de beneficencia. Y la creación de la fundación, que fue siempre un orden privado, ¿no? La fundación no fue nunca una institución pública, eso es notable, pero con una marca extraordinaria respecto de dos tipos de sujetos, las mujeres y los niños. La fundación, sobre todo, se destaca por su intervención en materia de auxilio a las mujeres obreras, trabajadoras, populares, y la de la niñez, que son marcas muy, muy importantes en Evita, aunque ella no fuera feminista. Y aunque abdicara o abjurara de los términos del feminismo. Entonces, lo que importa es finalmente qué es lo que hace un sujeto en términos de su conducta, ¿no? Qué es lo que impacta en Evita. Y ahí sí, corre un poco el patriarcado, no tengo la menor duda, el patriarcado siguió con muy buena salud, no cabe ninguna duda, pero hay un corrimiento. Primero, por una atmósfera social que impregna la evitización de la vida. Ese es el triunfo de una figura femenina. En fin, ahí no es todo el poder de las mujeres, de ninguna manera, no quiero decir esto, pero hay un incendio de feminización de la arena. Entonces eso es extraordinario, porque la devoción con que los seguidores, las seguidoras, digamos, adherían a Evita es claramente superior a la adhesión de su propio marido. Y la otra cuestión por la que digo, una suspende un poco al patriarcado, lo suspende un poco, es porque se atreve a una situación que de alguna manera implica una contradicción fundamental con el imaginario de la época. Dar la vida por un señor que no es el marido. Dar la vida por Perón. Sí, que es la convocatoria que le hace a todas las mujeres, ¿no? En realidad, eso es lo que digo. Ahí hay una contradicción básica del sentido que auspicia el patriarcado. Dar la vida por Perón, no darlo por el marido, no darlo... En fin, y eso tiene obviamente una interpretación estrictamente política. Estrictamente política. Yo creo que fue un animal político excepcional. Bueno, doctora Dora Barrancos, realmente ha sido un placer enorme tenerte hoy en nuestro programa. Nos enseñaste muchísimo, nos va a acompañar todo el mensaje que has dejado, toda esta recopilación, toda esta visión, todo este conocimiento. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. Yo, Lali, soy la agradecida. Muchísimas gracias por este estado de comunicación, para ver si sacudimos conciencias y creamos una sociedad más democrática.
Diálogos que invitan a pensar, a la reflexión, al debate, son parte de este ciclo de programas con el foco en la responsabilidad social en la información y en la comunicación. Diálogos como el que hoy compartimos entre las doctoras Alessandra Minichelli y Dora Barrancos. Gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías como en un burdel.